Las agresiones a médicos crecieron un 5% en 2015 y esto se traduce en que en los últimos 10 años ha habido un total de más de 7.000 agresiones a sanitarios según datos oficiales. La última reforma del Código Penal hizo que el profesional sanitario de la sanidad pública fuera considerado autoridad pública en la medida de protección de estos trabajadores, pero quizá todavía sigue siendo una medida insuficiente al calor de los datos. Sobre ello vamos a debatir hoy en este debate de Sanitaria 2000, donde me acompaña Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral del CES, Ricardo de Lorenzo, socio director de Lorenzo Abogados, Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de Madrid, Jesús Aguirre, senador del Partido Popular, y Mar Rocha, adjunta a la Secretaría General de Acción Sindical de SATSE. No perdemos más tiempo, abrimos el debate. La primera pregunta que planteamos es si debe ser autoridad pública los sanitarios también fuera del centro de trabajo, no solamente en el hospital o en el centro de salud. Comenzamos con... Si debe ser también fuera o dentro del trabajo. Fuera del centro de trabajo. Si me permite hacerte un pequeño recorrido, sí, claro. ¿vale? Lo primero que se planteó fue si eran o no eran autoridad, ¿vale? Luego se planteó si había delito o no delito cuando se le agredía, y luego ya se ha ido poco a poco haciendo que la cosa pues se vaya asentando, aunque no está todavía del todo, ¿no? Gracias a sentencias del 73, del 79, del 80 y tantos, se consiguió que se pudiera considerar autoridad al médico, ¿no? Pero no que la agresión fuera un delito, sino que simplemente eran faltas, ¿vale? El detonante que hizo que todo esto se pusiera un poquito en marcha fue en el año 2001, con el asesinato de la inspectora médica Elena Gimel, que hizo que que toda la profesión se revolucionara, ¿no? Y se empezaron ya a movilizar el tema en el año 2002, pues con movilizaciones y demás que nos llamaron alarmistas sociales, a los que nos manifestábamos en ese sentido. Luego en el 2003 se hizo una denuncia a Fiscalía, Censase la hizo contra el SAS, precisamente en Andalucía, gracias a un presidente de un colegio de médicos que había por allí por Córdoba y a un sindicato, que lo siento, pero también era de Córdoba, aquí presentes ambos dos, se consiguieron pues una serie de medidas, como fue la primera sentencia, aunque en todos los manuscritos que se manejan se dice que es una sentencia de la Audiencia de Jaén, pues no, es una sentencia del Juzgado número 2 de lo Penal de Córdoba por una agresión que se produjo en Montilla, y la sentencia fue en febrero del 2004, donde ya se dijo que no era, y perdona que me meta en tu terreno a lo mejor, pero hay que reivindicarlo, que no era una falta, sino un delito. Es más, fíjate hasta qué punto fue, que fue 1 año de prisión, también hubo alejamiento y hubo indemnización civil, o sea que fue bastante más completa que las que algunas veces se han pronunciado después, ¿no? Luego se hizo un borrador de protocolo, que gracias, bueno, pues siempre lo decimos, ¿no?, a la delegada de salud en ese momento en Córdoba, Maribel Baena, que lo llevó en la preocupación a servicios centrales. Se hizo un protocolo en el año 2005. Se hicieron, por parte de los sindicatos, tanto de Cataluña como de Andalucía, un seguro de agresiones a los afiliados, porque es que la cosa cada vez iba más, ¿no?, la agresión cada vez iba más. Y en el 2005 el SAS fue pionero en hacer un protocolo de agresiones, ¿no? Ese protocolo de agresiones no solamente contemplaba si te agredían, qué pasaba, ¿no?, sino era todo un protocolo estandarizado de si te pegan, si te hacen, si te dicen, si tal, dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir, ¿no? Los delitos de atentado en Córdoba fueron también uno de los primeros sentencias que hubo. Y bueno, pues gracias a la sentencia del 2007 se hizo ya posible el delito de atentado, pero en 2009 la muerte de María Eugenia Moreno, una residente de 34 años en Murcia, hizo que pues ya la Organización Médica Colegial hiciera un observatorio en el 2010 y que vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? A todo esto, desde el 2004-2005 en Andalucía los fiscales ya intentaron que fueran homogéneas las sentencias que hubiera a nivel de España. Y luego, pues, gracias a
casualmente también ese presidente del Colegio de Médicos, que luego estuvo en el Senado, pues se hizo una moción, que esa moción ha sido muy importante a la hora de evaluar la situación, ¿no? ¿Que tiene que ser dentro y fuera? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado de no ser nada a ser autoridad, luego hubo problemas, que si funcionario, que si estatutario, al final fuimos funcionarios, y al final lo que se está ahora penando, a mi entender, es la funcionalidad, y la funcionalidad es lo que estás desarrollando, no la autoridad que en ese momento utilizas. Y el Sistema Nacional de Salud, que es nosotros lo que siempre hemos peleado, es que cualquier sanitario, no solamente médico, cualquier sanitario o cualquier empleado del Sistema Nacional de Salud que está desempeñando una función sanitaria, sea del tipo que sea, debería de estar cubierto por eso. Desde SATSE. Pues desde SATSE es verdad que opinamos que esta figura de autoridad pública es verdad que viene un poco a disuadir a aquellos agresores que pudiesen tener esa intención inicial, ¿no? Pero no debe ser nunca la primera medida, sino la última medida a tomar, creo que en esta materia. En el tema de las agresiones, lo fundamental siempre viene a ser la prevención. La prevención de la agresión, que parte desde la educación de la sociedad, ante el aumento de la violencia, no solo contra el personal sanitario, sino en muchos otros sectores. La formación y la información de los profesionales, la formación en esta materia para adquirir habilidades necesarias para enfrentar estas situaciones de agresión en su centro de trabajo, y la información también de a qué servicio deben acudir una vez que esta agresión se ha producido. Es verdad que ese efecto disuasorio está ahí a través de la autoridad pública, y según la pregunta que planteabas, ¿no?, fuera del centro de trabajo deben seguir siendo autoridad pública. Pensamos que siempre que tenga vinculación con su puesto de trabajo, por supuesto, porque yo puedo acabar mi ejercicio profesional pero me pueden estar esperando en la calle, ¿no?, porque no han sido atendidos o en la medida que ellos esperaban, ¿no?, de alguna manera. No sé si esto del derecho, lo de que sea fuera del centro sanitario, podría generar alguna duda de extralimitación, ¿no?, de esa figura, ¿no? Bueno, es que primero tenemos que centrar este tema de la autoridad pública. En el ámbito penal siempre tiene que haber, para que exista un delito o una pena como consecuencia de ese delito, pues un bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido, y esto se entiende perfectamente, no es el acto médico, que el acto médico sería igual en el sector privado que en el sector público, sino que el principio jurídico protegido es el principio de autoridad. Referido este principio de autoridad, pues a la facilitación del ejercicio de derechos de los ciudadanos y, en este sentido, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, los tribunales, y se inicia con unos hechos que ocurren en el año 2004, pero que dan lugar a una sentencia del Tribunal Supremo del 2007, es la primera sentencia, aunque existe un voto discrepante en la sentencia del magistrado Martínez Arrieta, que por primera vez, sin haberse modificado todavía el Código Penal, se incluye en el delito de atentado. Bien es cierto que estábamos ante el caso de un dentista que es agredido el primer día con un paraguas y no le ocurre nada, pero al día siguiente con una navaja que le atraviesa el brazo y le llega al espacio intercostal y conlleva una incapacidad permanente para el ejercicio de su profesión como odontólogo, con lo cual era un tema tremendamente llamativo, pero en el que ya las fiscalías habían sido sensibles y habían establecido las primeras reuniones, porque todavía no había habido circulares. Por lo tanto, aunque nos suene mal, porque en el fondo aquí quisiéramos todos que jugaran los principios laborales, esos de a igual función, igual retribución y demás, no son iguales, ni van a ser iguales, porque el bien jurídico no es el acto médico, sino ese principio de autoridad.
Y eso es lo que va a establecer las líneas maestras de todos estos planteamientos sobre agresiones y atentados. Es más, hay dos comunidades autónomas, la de Extremadura y la de Aragón, que han sacado una ley, pero si vemos el objeto de la ley de ambas, son idénticas, y no solo son idénticas, sino que en el tercer apartado excluyen, como excluía la Fiscalía General del Estado, a los médicos que trabajan en los conciertos, que diría, hombre, también tendría que ser autoridad pública en este sentido, porque existe un concierto. Fíjense en ese pequeño detalle. Bueno, desde la administración, yo legislativo y otro ejecutivo. Yo desde el legislativo, yo hablo desde el legislativo. Mira, lo primero como médico es transmitir que las agresiones en el ámbito sanitario es una mínima parte de todos los actos médicos que diariamente se producen dentro del Sistema Nacional de Salud, y tanto igual si sumamos el sistema privado de salud. Es decir, que estamos hablando de algo que empezó a despuntar, como bien ha dicho Pilar, allá por principios de los años 2000, donde se hicieron los primeros protocolos, donde hemos trabajado mucho en el tema ese, y donde había que hacer una refrenda jurídica, que lo hemos conseguido en el cambio de la Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal, que se ha conseguido a base y además lo voy a decir, ¿por qué no?, en el Senado, porque en el Congreso no entró la enmienda, y conseguimos meter en el Senado fruto de una proposición de ley, una moción que yo llevé en el Senado, la defendí en el año 2002, en la cual se instaba al Gobierno a tres cosas. Primero, el concepto de autoridad pública por parte de los profesionales sanitarios y de educación. El segundo, instar a las comunidades autónomas para que pusieran medios, como tú has dicho perfectamente, de prevención de estos siniestros, timbre antipánico, doble puerta, coordinación, etcétera. Y tercero, que se llevó a cabo un estudio para ver la realidad del problema. Entonces se instó a través de la Comisión Nacional de Recursos Humanos en el año siguiente, al año 2013, para que hacer ese estudio. Se hizo participando en los consejos generales de los colegios profesionales también, los sindicatos profesionales, y se hizo un estudio muy bonito, y ese estudio fue lo que se llevó al Consejo Interterritorial allí por el año 2014, en la cual ya se vio la necesidad de darle autoridad al profesional sanitario en el desempeño de sus funciones, como forma de prevenir un poquito o frenar un poquito la siniestrabilidad de todo eso, las agresiones sanitarias. Y de ahí vino el cambio legislativo de la ley del Código Penal. Es decir, es un cambio asentado a lo largo del tiempo. Y referente a la pregunta tuya, ya entrando directamente, el Código Penal en su punto al final, en su artículo que es 550, el punto 1, pone se hallan en el ejercicio de sus funciones propias de su cargo o en ocasión de ellas. Cualquier agresión de cualquier profesional sanitario, como ocasión de ser profesional sanitario, fuera de su centro de salud, de su hospital, si es como consecuencia de los actos médicos previamente establecidos, pues va a tener la misma condena, va a ser el mismo reo de atentado aquel que lo agreda como consecuencia. Digo porque continuamente nos llegan denuncias o agresiones las cuales a mí me han amenazado y me esperan en la puerta o me esperan en la puerta de mi casa y me agreden con violencia o física o verbal, y actualmente está considerado como tal, como si tuvieran agredido en el propio centro de salud o en el propio centro hospitalario, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, como comentábamos. Sí, pues realmente yo creo que hay que ir a la literalidad del artículo 550 del Código Penal. Yo creo que esto está sentado ya cuando dice que efectivamente serán reos de atentado los que agredieren o intimidaren a los agentes o funcionarios públicos, eso también hay que matizarlo, el concepto de funcionario público, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Por lo tanto, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Jesús, ¿no? Ese tema yo creo que está suficientemente sentado, de tal forma que si alguien le agrede fuera del centro de trabajo, pero como consecuencia de su actuación sanitaria en el centro de trabajo, pues evidentemente la persona que le agreda es reo de atentado exactamente igual que si le agrediera dentro del centro de trabajo.
Lo que pasa es que yo creo que la reforma del 550 al final no acaba de resolver el problema en su totalidad, ¿no? Porque en principio quedan fuera el personal de centros sanitarios privados y concertados. De eso hablaríamos ahora. Pues, que bueno, ya que se abría la siguiente pregunta del debate. Eso es lo que... no, abrimos la siguiente pregunta del debate, que era precisamente esta. ¿Por qué no se aplica también al personal sanitario de la privada? ¿Y qué se puede hacer para que esto no sea así? Entonces, bueno, ¿Sigo yo? Sí, claro. Muy bien. Pues, bueno, no se aplica porque haría falta una nueva reforma del 550 del Código Penal, en principio, ¿no? Y además yo creo que hay un antecedente muy importante en la Comunidad de Madrid, que es la Ley 2/2010, de 15 de junio, de autoridad del profesor. Y ahí, en esa ley, califica como autoridad tanto a los profesores de los centros públicos como de los centros concertados y los centros privados. Y además establece que se tiene que respetar la autonomía de estos últimos centros, de los centros privados, para que establezcan sus propias normas de organización, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un aspecto que sí que está resuelto para el ámbito educativo, pero no está resuelto para el ámbito sanitario. Y ese sería un tema, pues yo creo que a debatir y a profundizar en él. Me gustaría saber, el caso de Pilar Bartolomé como representante de médicos y luego Marrocha como representante de enfermería, cómo viven, si les llegan muchos casos en el caso de médicos, enfermeros, de centros privados con este problema, a los que esto les está suponiendo un verdadero problema y si el recibir este tipo de agresiones y no tener esa categoría. Sí, bien es verdad que los centros concertados, he leído por ahí alguna que otra sentencia que sí ya equiparaban el tema de autoridad y de delito de atentado, ¿no? Tienes, por ejemplo, en 2011 se condena en Sevilla por agresiones verbales, ¿vale? Que ya no es que te peguen, sino que te digan, ¿no? Esa es una importante sentencia que viene también a centrar un poco el tema de los concertados. ¿Cuál es el tema de los privados? El privado, como he mantenido antes, yo entendería desde un principio que cualquier agresión a la función que se realiza, que es la función sanitaria, dentro del Sistema Nacional de Salud, sería lo que tendría que estar contemplado, ¿vale? De ahí, si empezamos por viendo si era autoridad o no autoridad, puede ser que lleguemos en un futuro. Date cuenta que en el 2010 todavía se estaba planteando si la agresión era un accidente de trabajo o no, o sea que, y estamos a 2016, o sea que eso ha sido antes de ayer, ¿no? Vamos a ver, desde el año 95 hay una ley que es la Ley de Salud Laboral, que te dice que la empresa tiene que proteger al trabajador con seguridad total, con lo cual no entiendo que se esté planteando a lo largo de estos años si la agresión es o no un accidente de trabajo, o si es consecuencia o no de mi trabajo, o si me tiene que proteger la empresa o no. Eso ya está bien definido desde entonces. Todo esto es darle un poquito la vuelta, ¿no? Como muchas veces las cosas, que si cuando la interinos, que si eras, que si no eras, los eventuales, que si son, que si no son y tal. Todo esto es dar vuelta a una situación que por lógica cualquier persona a la que se lo comentas, sea jurídica o no, lo ve con claridad. Que esté el Sistema Nacional de Salud ahora dando vueltas todavía, si los concertados que me están sirviendo y me están dando una función son o no, es un poquito aberrante a esta altura. Y que los privados, ahí podríamos tener alguna duda, pero si lo englobamos dentro del Sistema Nacional de Salud, yo creo que no tendríamos que tener ninguna. Me gustaría entenderle, veo que dice que claro, no, es que desde un punto de vista desde un punto de vista técnico, vamos a ver, efectivamente chirría el que a igual función uno sea autoridad y por lo tanto sea un delito y el otro no sea autoridad y pasa a ser falta. Insisto, porque ese bien jurídico protegido es el principio de autoridad, no es el acto médico. Sí estoy de acuerdo en que las entidades concertadas deberían estar incluidas porque están dentro del organigrama de los servicios públicos. Ahí estoy de acuerdo.
Pero sí me llama la atención que lo mismo que existe una ley de autoridad en la Comunidad de Madrid que afortunadamente ha reconocido a los profesores tanto concertados como en el sector privado, que se hayan dictado dos leyes que, bueno, dices, bueno, la primera de Aragón, como es del año 2013, todavía no había sido modificado el Código Penal. Pero la Ley de Autoridad de Extremadura, expresamente en el apartado tercero, te dice: la actividad quirúrgica y las pruebas diagnósticas realizadas mediante fórmulas de actividad concertada en empresas privadas por profesionales de esta estarán excluidas del ámbito de aplicación de esta ley. Bien es cierto que posiblemente ha jugado en estas leyes pues planteamientos políticos de otro tipo esto de mal llamado privatización, etcétera, posiblemente. Ahora bien, están expresamente excluidos. Y no solo eso, sino que antes de la reforma del Código Penal, la propia Fiscalía General del Estado, en la circular que manda a todos los fiscales, excluye expresamente las situaciones de concierto. Por lo tanto, el Código Penal, en su reforma, a lo mejor podía haber ido un poquito más, pero no mucho más, porque por ese principio de autoridad también podría ser autoridad pública, los abogados o los arquitectos o todas las profesiones que en un momento determinado puedan tener una serie de agresiones, pues, por ejemplo. Pero indiscutiblemente el camino, pues, creo que esto sería más de conclusiones, pero el camino serían esas leyes de autoridad de profesionales donde, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, incluyera no solo a los profesores, sino también a los médicos, tanto del sector público como concertados, como del sector privado, porque indiscutiblemente las agresiones no distinguen del ámbito público, ni de la calle, ni del privado. Bueno, continuando con Mar, me gustaría saber cuál es vuestra recepción de casos en la privada. Es verdad que además es un colectivo que está creciendo cada vez más, con lo cual estas mismas agresiones crecen un poco en la misma medida, ¿no? Es verdad que nos parece que debería ser extensible esta figura de autoridad pública a todo aquel profesional sanitario, tanto médico como enfermero en este caso también, tanto en los actos médicos como en los cuidados enfermeros deberían estar cuidados a través de esta figura. Parece bastante comprensible que la concertada esté ya dentro de esta protección y desde luego desde el Sindicato de Enfermería lo hemos venido denunciando en las diferentes mesas de negociación, tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel ministerial, que desde luego la protección tiene que ser extensible a todos los profesionales sanitarios. No se puede excluir a uno dependiendo de su vinculación laboral. Desde el legislativo, solo porque sí, es verdad no, que... De verdad que este tema se trató también en la hora de la enmienda al artículo 550, se valoró. Lo que pasa es que, igual que hicimos con la PNL, que fue la causa del efecto luego del cambio legislativo, quizás deberíamos hacer también un estudio nacional para ver la dimensión del problema dentro de lo que es la sanidad privada. Sí, al menos en la experiencia mía personal de la gráfica, diferente una cosa y otra, hay una gran diferencia de la agresividad o las coacciones o tanto, ¿verdad? Es decir, dentro de lo que es la pública de lo que es la privada. Ahora, que todos son actos médicos, que la ley dice lo que dice, luego la ley cogerlo, por mucho que los fiscales quieran, la fiscal lo único que tiene que hacer es aplicar la ley. Si la ley dice que es solamente a las autoridades, en medio de funcionarios, pues dice eso, no cae más. ¿Que hay que hacer cambios legislativos? Bien, esto de que fuera la autoridad sanitaria era una utopía hace 10 años cuando empezamos, 15 años cuando empezamos con esto, y hemos llegado. Todo va progresando adecuadamente. Posiblemente tengamos que llegar a hablar con recursos humanos, mirar a ver qué dimensión tiene el problema, mirar si hay que abordarlo o cómo se puede abordar de una forma que tampoco cree un agravio comparativo con el resto de las profesiones o el resto de personas que trabajan también de cara a la propia sociedad, que muchas veces se ven también inmersas en esta agresividad creciente que hay dentro de lo que es la sociedad. Yo creo que habría que estudiarlo un poquito a fondo, ¿eh? Sí, perdona, matizando en el tema que dices, efectivamente ha habido una evolución fantástica, porque
si nos remontamos a la sentencia del año 2007 del Tribunal Supremo, en el voto particular que hace el magistrado Martínez Arrieta, entiende que autoridad pública se entendería por las fuerzas de seguridad del Estado y que no pueden ser el resto de profesionales. Y fijaros la evolución a la que se ha llegado ya con la reforma del Código que además, Penal. haciendo referencia a esa sentencia que le he dado 20.000 veces vuelta, es que es curiosa porque es precisamente una denuncia entre un médico y un policía, o sea que ¿quién es autoridad? ¿Quién es más autoridad? ¿El médico, el policía, tal? Entonces, a raíz de esa conflictividad fue lo que surgió. De la Consejería de Madrid está la intención de ampliar la protección a... Sí, lo que pasa es que nosotros entendemos que si no se modifica el 550, pues digamos que las posibilidades que tenemos de actuación en este sentido pues se limitan mucho, ¿no? Porque claro, el 550 tiene dos conceptos fundamentales, que lo ha dicho muy bien Ricardo, que es lo que es la autoridad, ¿no? Pero después tiene otro concepto que es funcionario público. Exacto. ¿Pero quién es funcionario público? Pues funcionario público porque el personal laboral es funcionario público. Pues no es funcionario público, o sea, no es funcionario, ¿no? Será público, pero no es funcionario, es personal laboral público, ¿no? Por lo tanto, ahí quizás habría que cambiar el concepto, ¿no? De funcionario público a empleado público. Empleado público que entraría tanto el personal funcionario como el personal laboral. En el Gobierno de Marañón hay 5.000 laborales y 2.500 estatutarios. Ahora lo va a unificar, ¿no? La Unión Europea pronto. Bueno, vale, pero tienes toda la razón, ¿no? Y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Pero también me gustaría destacar que siempre se habla del personal sanitario. ¿Y qué pasa con el personal no sanitario? Eso iremos luego. Claro, es que, bueno, yo no me quiero adelantar, pero bueno, pues eso está después. Pues luego lo vayamos después. Solo quería matizar que es verdad que parece que perdimos una oportunidad en aquel grupo de trabajo de agresiones a profesionales sanitarios que se hizo en el Sistema Nacional de Salud a través del Ministerio, en el que participamos todas las comunidades autónomas, organismos oficiales, incluso se invitó a universidades, estuvimos las organizaciones sindicales, tanto la CEMS como SATSE, presentamos alegaciones incluso conjuntas pidiendo que esta autoridad pública se extendiese más allá, o sea, a todo profesional, ya no solo del ámbito público o concertado, sino a todo profesional sanitario, ¿no? Entonces creo que ahí se pierde una oportunidad que estamos a tiempo de retomar en ese cambio legislativo que se está pidiendo, es una cosa que se puede enmendar con el trabajo de la parte legislativa, ¿no? Pero que se puede enmendar todavía, ¿no? El siguiente tema quizás es un poco delicado y es, planteamos la duda de si se deberían señalar algunos pacientes o familiares con mayor probabilidad de ser agresores, porque quizá que el sanitario esté protegido es deseable, pero lo deseable es que no exista la agresión o que la prevención de esta sea lo mayor posible. Entonces quería saber si se había planteado en algún momento crear algún tipo de protocolo, y me gustaría comentar con usted, pues, que advirtiera de ese riesgo. Bueno, nosotros hay una orden, la orden 2012 del 2004, que es el Plan de Prevención de Agresiones, que se elaboró en la Comunidad de Madrid, en el que de alguna manera se contempla ese tema, pero se contempla desde una perspectiva distinta, es decir, qué medidas se pueden adoptar contra los agresores profesionales, por decirlo así, ¿no? Por una persona que se sabe que... ¿no? Bueno, pues posiblemente la única medida que se pueda adoptar es cambiar la asignación del profesional asignado, o sea, al paciente agresor o el del cupo médico, ¿no? Eso quizás es una medida que desde luego es eficaz, ¿no? Y es posible, ¿no? Porque plantear algún tipo de medida contra la persona con carácter, bueno, como consecuencia de una agresión y ya para siempre, pues no parece en principio muy razonable, ¿no? No vemos que esa sea la línea, sino proteger al profesional cuando se sabe que una persona
ha agredido, pues para que esa persona no tenga la posibilidad de volver a agredir a ese mismo profesional porque se le cambie de profesional, ¿no? Esa sería, yo creo, que una medida eficaz para intentar paliar el problema. No, el tema es muy complicado porque siempre prevalece el derecho de los pacientes, de la sanidad. Es decir, ese tema, lo que tú has dicho es perfectamente, se está haciendo en la mayoría de las comunidades autónomas, directamente a petición del propio facultativo, de la propia enfermera o del propio sanitario afectado, pide un cambio de cupo y se le cambia de cupo sin ningún problema. Incluso en zonas, yo conozco de Andalucía, en la cual se le ha cambiado hasta de zona básica de salud, hasta de distrito sanitario y de zona básica de salud. Pero quizás deberíamos de ahondar un poquito más, reforzar lo que son los derechos y los deberes de los pacientes. Los pacientes deben ser conscientes que no son todos derechos. Lo que pasa es que quizás los políticos hemos acentuado demasiado los derechos y no le hemos dado ver a los pacientes que tienen muchos deberes, y los deberes no se lo saben, se deben más bien los derechos. Por eso quizás esa agresividad, cuando ellos ven frustrado lo que ellos piensan que es un derecho suyo y se encuentran con que hay lo que hay y como lo hay. Ahí viene luego la conflictividad. Y otro tema que quizás es muy importante, y vámonos a la otra parte también, es el tema de los profesionales. Hay que dar cursos de formación a los profesionales. Los profesionales tienen que saber cómo tratar a un paciente en un estado de estrés, un paciente difícil, un paciente agresivo, cómo dar malas noticias. Es decir, yo creo que ahí tenemos líneas de trabajo donde tanto sindicatos como colegios profesionales tienen mucho que decir a la hora de formar a los propios trabajadores, y la propia administración tiene una línea de trabajo muy clara de explicarle de forma clara y contundente y sin partidismo ni buscando el voto, sino cuáles son los derechos y los deberes de cualquier paciente que atiende, que va a ser atendido en la sanidad pública española. Desde luego no puedo hacer más que coincidir, no se puede criminalizar al usuario. Es verdad que la medida de alejarle del profesional, que sea otro el que le atienda, pues disminuye la inseguridad del profesional a la hora de volver a enfrentarse a ese paciente, ¿no? Pero es verdad que las medidas, volvemos al inicio, tienen que ser preventivas. No vale con simplemente alejar o criminalizar en este caso al usuario. O sea, hay muchas medidas de formación, de educación social, que es importantísima, de hacerle saber al usuario efectivamente cuáles son los límites de alguna manera, ¿no? Sus deberes y sus derechos.